Resultó de ello una profunda miseria. A los indigentes ni siquiera les quedó el recurso de acudir a los monasterios para satisfacer su hambre. La depresión creciente ocasionó sangrientas rebeliones aldeanas que culminaron en el preciso momento en que Isabel ocupaba el trono. Con todo, aquel grave aprieto económico inspiró a los gobernantes ingleses proyectos de gran alcance y los comerciantes de la isla empezaron a buscar nuevas salidas a sus productos. Decidieron participar activamente en la competición marítima nacida a consecuencia de las conquistas turcas. Durante el reinado de Isabel, los ingleses empezaron también a frecuentar las nuevas rutas marítimas abiertas por españoles y portugueses. Estas nuevas actividades desagradaron a los españoles tanto como su celo en defender el protestantismo. La guerra económica. Al principio, Felipe II e Isabel no regatearon esfuerzo alguno para evitar el choque armado entre los dos países. Ambos temían las graves consecuencias que pudieran derivarse, pero más pronto o más tarde debía estallar la guerra entre Inglaterra y España, si una y otra querían mantener sus posiciones. Cuando en diciembre de 1568 el gobierno de Londres recibió la noticia de la batalla de Veracruz, los ingleses decidieron vengarse. A Felipe II, que había solicitado préstamos en Italia por valor de 800.000 ducados, enorme suma destinada a pagar a las tropas españolas acuarteladas en los Países Bajos, se le ocurrió la peregrina idea de hacer enviar aquel dinero por mar. Cuando los buques españoles y sus preciosos cargamentos se aproximaban al Canal de la Mancha, fueron asaltados de súbito por los piratas. Los comandantes de las naves creyeron salvarse buscando refugio en los puertos ingleses de Plymouth y Southampton. El gobierno de Isabel no iba a dejar escapar tan espléndida oportunidad. El dinero fue pura y simplemente confiscado. Al enfurecido embajador español le respondió Isabel con cínico sosiego que, según el contrato firmado entre Felipe y los banqueros italianos, era preciso que el dinero llegase a los Países Bajos antes de que el monarca español pudiera considerarlo como suyo. La reina de Inglaterra había procurado informarse bien de las estipulaciones de aquel convenio financiero, y no veía razón alguna para que no pudiera tomar ella misma prestado aquellos sustanciosos 800.000 ducados. Para la trapacera Isabel, constituía aquel golpe de mano una manera muy lucrativa de malograr las operaciones militares de Felipe, ya que sabía de sobra que el rey de España necesitaba urgentemente dinero. Desde el año 1560, su agente en los Países Bajos, el gran economista Thomas Grisham, descubridor de la ley que elimina la moneda de más valor en los regímenes bimetálicos, le había informado en detalle de la precaria situación financiera española. Según él, todo el oro de las Indias no bastaba para pagar las enormes deudas de Felipe. Isabel no había olvidado tan preciosa información. Cuando los Países Bajos se sublevaron contra el régimen de ocupación español, Isabel comprendió en el acto que los rebeldes nacionalistas tenían muchas probabilidades de triunfar. Una propaganda inglesa que excitase aún más el descontento popular de los Países Bajos podía resultar altamente provechosa. Pronto las tierras de Flandes aparecieron inundadas de libelos antiespañoles impresos en Inglaterra y distribuidos por agentes ingleses. Si bien Isabel seguía con atención el conflicto que había estallado entre Felipe II y sus súbditos de los Países Bajos, no se interesaba menos por las controversias que en Francia enfrentaban a católicos y hugonotes. Aun declarando solemnemente que jamás ayudaría a ninguna clase de agitadores, acogió de buena gana a los millares de calvinistas que huían de los Países Bajos, escapando de las persecuciones religiosas. Comprendía a la perfección que todas aquellas personas a quienes concedía hospitalidad podrían laborar eficazmente en favor de la industria, el comercio y la economía de Inglaterra. Intrigas diplomáticas. En aquella época los embajadores españoles gozaban del máximo relieve en la escena pública. El gobierno inglés les prestaba la mayor atención, como hemos visto, pero desde el advenimiento de Isabel aquella atención estaba doblada de un gran recelo y de la mayor vigilancia. El embajador español lo acusaba en cierta ocasión en estos términos: en este país, cuando detienen a alguien por razones políticas, lo primero que le preguntan es si ha mantenido contacto conmigo. Una psicosis nacional que degeneraba en manía persecutoria o poco menos. Un día el gobierno inglés fue informado de que la embajada de España se hallaba en inteligencia con María Estuardo. En 1568 Felipe II había enviado un nuevo embajador a Londres, Guzmán de Silva, ferviente católico que pretendía aprovecharse de su cargo en Inglaterra intrigando para destronar a Isabel. Después de haber estudiado a fondo durante algún tiempo la situación política del país, Guzmán informó a Felipe que no sería difícil organizar una rebelión contra Isabel y liberar a María Estuardo, la reina prisionera. Aconsejaba al monarca español que estableciera lo antes posible y en colaboración con Francia un estrecho bloqueo económico en torno a Inglaterra, privando a la isla de todo avituallamiento, en particular de azúcar, especies, aceite y otros productos importados. Lo que
que obligaría a los ingleses a cambiar de ideas políticas. Parece que María Estuardo había conseguido que llegara el siguiente mensaje a manos de Guzmán: si el rey de España está dispuesto a ayudarme, seré reina de Inglaterra en menos de 3 meses y restableceré el culto católico en todo el país. El optimismo del embajador no estaba del todo desprovisto de fundamento. En 1569, una fracción de la corte opinaba que Cecil había conducido la política inglesa por derroteros peligrosos que llevaban directamente a la guerra contra España y Francia. Este grupo de cortesanos trataba de evitar el conflicto deshaciéndose en primer lugar de Cecil, reconociendo los derechos hereditarios de María Estuardo al trono de Inglaterra y prohibiendo además toda ulterior ayuda a los hugonotes. Para reforzar la posición política de María Estuardo, trataban además de gestionar su enlace matrimonial con uno de sus jefes, el duque de Norfolk. Por otra parte, el país rural conservaba evidentes simpatías hacia el catolicismo. Los condes de Northumberland y Westmoreland habían adelantado algunas intentonas para poner de nuevo en vigor las antiguas leyes religiosas. Ahora bien, el retorno al catolicismo presuponía la desaparición de Isabel. Existían así en Inglaterra dos partidos de oposición, el del duque de Norfolk, que trataba de obligar a la reina a cambiar de rumbo político, y otro que no retrocedía ante la alta traición si fuera preciso. España actuaba febrilmente en aquel mundo de la diplomacia subterránea. El primer acto de la lucha por la corona de Isabel se representó en la propia corte londinense. Un grupo de consejeros, entre los que figuraba el duque de Norfolk, visitó a la reina. El conde de Leicester, que juzgaba buena política demostrar cierto interés por los planes de los conspiradores, se encontraba junto a estos. Fue él precisamente quien tomó la palabra. Puso en guardia a Isabel contra las consecuencias fatales de la política mantenida hasta entonces. ¿No sería conveniente alejar a Cecil de la corte? La reina se encolerizó y dirigió una severa reprimenda a su favorito, mientras junto a la puerta de la estancia el duque de Norfolk intentaba en vano intervenir, en vista de lo cual se despidieron humildemente los cortesanos. Esta violenta escena no fue sino la primera de una larga serie de otras análogas, muy características en la corte de Isabel. A oídos de la reina llegaron noticias de un proyecto de matrimonio entre Norfolk y María Estuardo, y conminó al duque a que se explicara su conducta. Norfolk lo negó medroso. ¿Cómo iba yo a casarme con esa adúltera y asesina? Me gusta demasiado dormir tranquilo todas las noches. Pero ello no fue suficiente para calmar las sospechas de la reina. Isabel consideró prudente enviar a Norfolk a meditar acerca de la política, encerrado en la Torre de Londres. En cambio, Leicester obtuvo amplio y generoso perdón y cayó el telón sobre el primer acto del drama. Norfolk y los suyos no se habían atrevido a emplear la violencia contra Cecil, pero los grandes señores del norte no vacilaron tanto para tomar las armas, movilizando sus tropas hacia el sur, dispuestos a liberar a María Estuardo. Comenzaba el segundo acto, el de la rebelión del norte. Los que la provocaron no tuvieron mucha suerte. Las tropas leales aniquilaron de tal manera a los rebeldes que sus jefes hubieron de huir al otro lado de la frontera escocesa. La reina tomó venganza terrible de cuantos no pudieron escapar. Más de 300 hombres fueron ahorcados. Noviembre de 1569. No obstante, el enérgico y tenaz embajador español no quiso darse por vencido. Apenas aplastada la rebelión del norte, ya se dedicaba a organizar nuevos proyectos. Se levantaba el telón sobre el tercer acto de aquella complicada intriga política. Agentes y embajadores. El principal papel correspondió esta vez al banquero italiano Ridolfi, que era desde hacía tiempo legado secreto del Papa en Inglaterra. De acuerdo con el embajador español, Ridolfi trató de convencer al duque de Alba para que enviara desde los Países Bajos un ejército que desembarcara en Harwich o en Plymouth y marchara inmediatamente sobre Londres. Al propio tiempo, el duque de Norfolk entraría en escena con sus partidarios, aprovechando la oportunidad de hallarse fuera de la corte, confinado en su casa. Siguiendo el plan de Ridolfi, el duque debía burlar la vigilancia, liberar a María Estuardo y unirse luego a las tropas españolas. Sobre el papel, el plan parecía magnífico y perfectamente viable. En marzo de 1571, Ridolfi emprendió un largo viaje al extranjero para defender sus puntos de vista. En un informe dirigido a Felipe II, el duque de Alba describe al banquero italiano, y no sin razón, como un farsante harto liberal en el hablar e incapaz de guardar secretos de sus planes. No pasó mucho tiempo sin que el gobierno inglés comprendiera que se estaba tramando algo. El gran duque de Toscana, en cuya casa se había alojado Ridolfi de camino para Roma, puso a la reina Isabel en guardia con respecto a aquel banquero tan aficionado a las aventuras. Poco después, la reina de Navarra informaba a Londres que se había interceptado en los Pirineos una carta de un correo español que demostraba que Ridolfi era el jefe de una conspiración contra Isabel. Al mismo tiempo, los agentes de Cecil en Dover consiguieron apoderarse de otras cartas comprometedoras de Ridolfi. Las pesquisas jurídicas ya podían iniciarse.
La emprendieron primero con el embajador de España. Citado ante el Consejo, le leyeron una relación de sus infracciones diplomáticas, conminándolo seguidamente a que saliera del país sin pérdida de tiempo. La reina declaró que le parecía insoportable la idea de que aún se encontrara en suelo inglés. Luego le tocó el turno a Norfolk, acusado de alta traición. El duque fue condenado a muerte. En aquella primavera de 1572, la opinión general expresada en el Parlamento reclamaba no solo la cabeza de Norfolk, sino también la de María Estuardo. Isabel, que siempre aparentó desear liberar a María y devolverle su trono, la defendió ante el Parlamento y pronunció un largo discurso que fue acogido con bastante frialdad. Por vez primera desde el principio de su reinado, la nación se negaba a secundar a su reina, alegando que era preciso actuar en el sentido de proteger la vida de Isabel, ya que la prosperidad del país dependía de ella. Las guerras de religión y la ofensiva contra España. Durante todo este periodo fue adquiriendo relieve Francis Walsingham, uno de los más notables personajes de la Inglaterra isabelina. Se ignora bastante acerca de su personalidad por haberse perdido casi todos sus documentos privados, pero su papel político es bien conocido, ya que fue el más ardiente defensor del protestantismo militante. Durante el reinado de María Tudor, sus opiniones religiosas lo habían obligado a huir al extranjero, destierro que repercutiría intensamente en su carácter, inspirándole aquel odio al catolicismo en que basaría su política futura. Además, en su destierro había aprendido a conocer a Francia y a los franceses. El hecho de hallarse tan familiarizado con los problemas políticos continentales le fue muy útil cuando Isabel lo nombró embajador en París, en 1570. Walsingham pudo ponerse entonces en contacto con el almirante Coligny, que se hallaba a la sazón en la cumbre de su poder, y por mediación de éste con Luis de Nassau, hermano de Guillermo de Orange. Sir Francis se atrajo la plena confianza de ambas personalidades, que le confiaron su gran proyecto de ofensiva general contra España. El embajador participó dichos planes de su gobierno en términos entusiastas. Ya es sabido que Coligny no tuvo jamás ocasión de realizar sus proyectos ahogados en sangre durante la noche de San Bartolomé. Inglaterra recibió la noticia de la matanza con horror y angustia. Cuando el embajador de Francia apareció en la corte londinense para informar a Isabel de lo que acababa de ocurrir en tierra francesa, la soberana le hizo esperar audiencia durante 3 días. Admitido por fin a su presencia, fue recibido en silencio glacial por una Isabel completamente vestida de negro, en señal de luto. Fiel a las instrucciones de su gobierno, el diplomático francés explicó que la matanza había sido un accidente, cuyas responsabilidades no alcanzaban en modo alguno al rey de Francia. Se imponía la réplica, suponiendo la existencia de una conjura protestante contra el soberano, procedía ante todo incoar un proceso legal contra los culpables. No le convenía en modo alguno a un soberano emprender tales guerras privadas contra sus súbditos. Sin embargo, Isabel no llevó a cabo lo que la mayoría de sus súbditos esperaba de ella. No rompió sus relaciones con Francia ni con España. Al contrario, concertó en 1574 un tratado con Felipe, con objeto de frenar un tanto sus disensiones mutuas. No obstante, Isabel adoptó también otra medida que demuestra hasta qué punto era sensible a las presiones ejercidas por los círculos activistas. Cuando Cecil ocupó de nuevo el cargo de intendente general de Hacienda en 1573, nombró a Walsingham su primer secretario. El más ardiente partidario del protestantismo nacionalista ocupó en lo sucesivo una posición preponderante en el gobierno de Inglaterra. El tratado con España aportó cierto alivio a la tensión existente, pero la desconfianza recíproca siguió acrecentándose debido a los ataques de la Iglesia Católica contra el gobierno de Isabel. Asedio a Inglaterra. Pío V había excomulgado a la reina en 1569. Este pontífice ardiente defensor de la reforma y fervoroso adepto de los más rigurosos ideales del ascetismo, declaró que todas las potencias católicas debían unirse contra la Inglaterra de Isabel y enviar tropas para someterla. No obstante, los acontecimientos no se desarrollaron según sus deseos. En primer lugar, las potencias católicas estaban menos dispuestas a batirse por la fe de lo que se había imaginado el Papa. Además, los católicos ingleses ocasionaron notable desilusión al Santo Padre por su menguada influencia. La reina afirmó a la faz del mundo que nunca los navíos de San Pedro entrarían en mis puertos, frase adecuada para complacer a sus súbditos y fortalecer su resistencia. No por ello, la Iglesia Católica abandonó la lucha, puesto que una guerra declarada contra Inglaterra resultaba poco menos que imposible. La Iglesia se dedicó a la lucha sorda y clandestina.